Bueno, nuevo bloque aquí en Hoy Nos Toca. Vamos a hablar un poquitito de... ¿Ustedes trabajan desde casa? Sí, Cuando claro. Nosotros trabajamos, Sí, ¿no? Sí, Trabajan. sí. Obvio. ¿Les es También. más cómodo o menos cómodo que ir a trabajar Me al aburre, lugar? me aburre. Te aburre. Sí, ¿Y a vos? es que lo que pasa es que me disperso. Ah, Sí. Viste que te dispersas. Sí. Creo que la concentración la logro más en el lugar de trabajo con mis compañeros y todo esto, ¿no? claro, tardás más en hacer algo. Y a veces me pasa, ¿Viste? pero a veces, digamos, obligatoriamente lo tenés que hago. hacer, Sí, sí. sí. Pero me cuesta más porque por ahí me distraigo con alguna cosa cotidiana, ¿no? Sí. Bueno, algunos dicen que es más cómodo. Otros dicen que es más cómodo, pero que, como dice Vicky, la verdad no se hallan, no se concentran, Claro. se aburren, ¿no? Y otros dicen, al final hago teletrabajo y estoy trabajando más que si fuera a trabajar, Muchos. Bueno, que si fuera al laburo. eso lo dicen Muchos mucho. dicen ¿Viste? eso. Por eso. Muchos Porque lo uno tal dicen. vez posterga, se toma su tiempo y demás. Pero bueno, Muchos le, dicen le eso. vamos a preguntar a Carla Cantizani, que es directora de servicios para ADECO, Argentina y Uruguay, justamente sobre este tema, ¿no? El teletrabajo. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, un placer. Bueno, nos contás un poquitito a ver qué les han dicho a ustedes, las consultas que ustedes hacen, los análisis. Sí, la realidad es que en esto tiene que ver mucho con la cultura de cada empresa. Sí es una realidad que nosotros estamos detectando, donde justamente, sobre todo lo que más está sucediendo, no existe este límite o este parámetro desde cuando empieza la jornada hasta cuando termina. También hay una realidad que uno, estando en su hogar, recibe también quizás, según el contexto familiar de cada uno, mayor cantidad de intervenciones que quizás lo que sucede cuando uno se encuentra en su trabajo aislado o concentrado en su tarea normal y habitual. Pero desde ese lugar yo creo que nosotros estamos tratando e incentivando mucho con formaciones online en que los managers tengan la capacidad de ayudar y ordenar a sus equipos en este sentido, donde tratamos que la jornada tenga una estructura y sobre todo nosotros también manejar una agenda ordenada, ¿no? Creo que el boom de la conference call, como decimos nosotros, la conectividad, la llamada telefónica, hace también que después la persona se esté retrasando en definitiva en su agenda operativa. Entonces esto lleva a no tener un límite horario. Claro. Sumado, bueno, las situaciones habituales de mamás haciendo o papás multifunciones, conectando también a los chicos en su jornada desde casa, y esto distorsiona bastante. Entonces tenemos los dos polos. Ajá. Personas que no saben organizarse, tratando de atender su realidad desde su casa, desde su hogar, y desatendiendo quizás un poco la responsabilidad laboral, y personas quizás ya por demás sobrecargadas en cómo organizar la estructura de su jornada diaria. Mira, vamos a hacer una cosa con las placas. Tenemos nosotros preparadas placas de acuerdo al estudio que han hecho ustedes. Y brevemente contame en cada una qué significa. Por ejemplo, en esta, solo el 4% de los trabajadores recibieron ayuda económica por los gastos generados. Sí, en realidad ahí hay todo un plan de acompañamiento que se buscó nosotros también desde nuestro lugar asesorar a las empresas y tratamos nosotros en lo particular, porque esto tiene que ver con que la persona se encuentra en un lugar tratando de llevar sus tareas habituales con herramientas en las que quizás necesite acompañamiento. Y esto me refiero a las líneas telefónicas, donde hoy incurren llamadas que antes las hacían desde la empresa, situaciones donde haya que imprimir documentación para respaldar o hacer envíos remotos, la conectividad en internet, que quizás la persona en su hogar tenía un tipo de conectividad que hoy no soporta lo que necesita para trabajar, como hasta dispositivos más físicos que hacen a la comodidad y al bienestar de la persona trabajando en sus casas, como por ejemplo una silla apropiada para trabajar 8 horas en su casa y demás. Esto creo que las empresas las más innovadoras o las empresas quizás multinacionales o las que tenían también capacidad para hacerlo, porque en este contexto están siendo la mayoría de las industrias golpeadas como para afrontar gastos extras, fueron las más, si se quiere, promotoras en impulsar esta serie de incentivos o acompañamientos con el personal. A ver, el resto todavía... ¿Vemos la siguiente placa, te parece? Así vamos avanzando en las placas que ustedes tienen del trabajo. Dale, así lo hacemos interesantes también de acuerdo a lo que vos vayas mencionando. 6 de cada 10 consideran que realizar home office es difícil de igual manera para las madres como para los padres. Sí, acá tenemos, bueno, una tasa, si se quiere, bastante alta, por lo que les decía recién, balancear
el tema de trabajar con los chicos y lo que hoy demandan los chicos, porque los colegios también están descansando y delegando en los padres los roles de maestranza, si se quiere, ¿no? De esto de estar acompañando a los chicos en las actividades, de conectarse, de aprender junto a nosotros. Entonces, desde ese lugar, creo que para los que tienen hijos está siendo un poquito más pesada la logística de trabajar y coordinar las tareas en casa. Claro. A ver, la siguiente placa también que dice lo siguiente, en este teletrabajo en cuarentena. Si pudieran elegir, más de la mitad, el 51%, continuaría trabajando desde sus hogares. Sí, acá está bastante repartido. La realidad es que para muchas empresas y personas o profesionales descubrieron un mundo nuevo, donde se encuentran cómodos, optimizando sus gastos personales, porque no gastan en traslado. O sea, el desgaste físico y hasta de bolsillo, si se quiere, claro. En muchos casos lo ven como una ventaja. Y en otros casos sucede esto, quizás los que tienen chicos y demás, hoy prefieren alternar de alguna manera el esquema del estar en casa y estar en el trabajo para organizarse mejor. Pero acá creció muchísimo la tasa, más que nada porque muchos perfiles que antes no tenían home office, de manera obligada experimentaron una realidad de poder estar trabajando en sus casas y llevarlo perfectamente. Esto es muy interesante, la siguiente, la que viene, porque habla a las claras de lo que cuando termine la pandemia, a ver qué piensa que va a ocurrir, ¿no?, en cada empresa. Porque ustedes han analizado y han descubierto, de acuerdo a este estudio, que solo el 12% de los encuestados cree que la empresa donde trabaja está implementando alguna medida para el regreso. ¿No es cierto? Exacto. Sí, la realidad es que, bueno, acá nosotros el estudio igual lo separamos por industrias, ¿no? Claramente todo lo que es producción, oficios, son industrias que por más que quieran o no quieran, están sujetas a trabajar de una manera que desde su casa la máquina no se la van a poder llevar y no lo van a hacer. Pero fuera, digo, dejando segmentado todo el público que tiene que ver más con lo que es producción propiamente dicho, hoy las empresas todavía están muy duditativas, si bien todas tenemos instalados protocolos pensando en el regreso, entendemos que esta nueva normalidad de la que se está hablando, seguramente el esquema se va a prolongar más allá del confinamiento. Claro. Y el retorno no va a ser ni masivo ni repentino. Entonces, de ese lugar, ellos, digamos, los empleados entendemos que todavía no recibieron ningún input en relación a cómo va a ser la vuelta, pero porque todavía se está analizando seriamente en todas las compañías. Claro, es muy pronto, ¿no? Tal vez, entonces esto tiene que ver con eso justamente. Exacto, mira, y vamos a la última placa que tenemos a propósito de este estudio, porque no está referido al teletrabajo, sino al deseo, ¿no?, de salir a bares y restaurantes, dijo el 68%, es lo que más el 66%, es lo que más extrañan los argentinos. Sí, y esto se va acrecentando con el tiempo, ¿no? Por supuesto. Nosotros hicimos varios análisis internos. En la primer curva de lo que es la pandemia o el confinamiento, en marzo y abril, esta tasa daba mucho más baja porque todavía la población estaba experimentando o saciando esta necesidad con toda esta novedad de conectarse remotamente, claro, hacer multillamadas. Con el tiempo uno va detectando que esto no sacia ni reemplaza el encuentro físico, el contacto visual y todo lo que emocionalmente uno puede intercambiar al momento de compartir una comida y otras cuestiones. Entonces, yo creo que esto se va a ir acrecentando, pero bueno, la realidad es que hoy es momento de también aceptar la realidad, cuidarnos, esperar que también el clima nos acompañe y ver cómo nos recibe quizás más un septiembre para estar preparados en todo sentido en poder llevar a cabo estas actividades. Y además mucha gente y muchos estudiantes digamos, toman como el bar como prácticamente una oficina o un lugar para estudiar, porque hasta se arman reuniones, ¿no? Ahí con una computadora, con una laptop, bueno, o con un celular también. Sí, totalmente. Eso por rango etario también vemos cómo la curva va disparando, ¿no? Claramente el segmento quizás joven es el que hoy se siente en este sentido más dolido, golpeado por la carencia del encuentro físico, claro, que otros segmentos. Claro. Yo te digo, porque muchas veces lo que pasa con este tipo de circunstancias es lo que nos pasa en toda la vida, ¿no? Lo que extrañas más es lo que no podés hacer. Tal cual. ¿No es cierto? Y no podés hacer por distintos motivos. Bueno, ahora pandemia, una pandemia, pero cuando no podés hacer porque no tenés plata, cuando no podés hacer porque no tenés tiempo, cuando no podés hacer
qué sé yo, porque te mudaste, no sé, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Bueno, obviamente esto para ustedes les sirve como para hacer un análisis de mercado, un análisis inclusive también digamos, de costumbres, ¿no es cierto? También, y les sirve esto también a las empresas, ¿no? Totalmente. La realidad es que todas las empresas estamos replanteando constantemente desde el modelo de negocios, porque el modelo de consumo también va a cambiar en todos los rubros y sectores. Entonces, digamos, yo creo que esta transformación va a pasar desde lo cultural hasta después se va a vivenciar, por supuesto, en la industria, y a partir de ahí hay como que rechipear todos desde un lugar diferente. Es un ejercicio y un desafío importante, pero bueno, primando la salud ante todo y la posibilidad de que todos tengan empleo, que no es un tema menor y en donde hoy quizás se ve esta coyuntura más también castigada desde ese lugar, creo que después el resto, uno como todo ser humano se adapta y lo incorpora a un nuevo hábito de trabajo, de consumo, etcétera, etcétera. Perfecto. Carla, te mandamos un beso y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, un placer verlos. Un saludo. Igualmente. Muy interesante también porque son obviamente lo que opina y lo que piensa la gente y sobre todo aquellos que tienen que trabajar desde la casa. Que no es, en Estados Unidos dicen que la mitad de la productividad hoy está haciendo teletrabajo. Claro. También por la pandemia, pero también porque es ya una costumbre de muchas empresas. No. De hecho, acá están los lugares, ¿no es cierto?, que son coworking, que vos vas a un lugar, pagás y podés estar ahí trabajando con gente que está trabajando en otro lugar. Bueno, Twitter tenía todas las oficinas en Estados Unidos y a partir de esto de la pandemia, obviamente todos en sus casas, pero decidieron que cuando todo vuelva a la normalidad van a continuar trabajando desde sus casas. Claro, porque evitan costos. Bueno, el tema del teletrabajo se está tratando en el Congreso, dictamen y demás. La semana que viene debería tratarlo el Senado. Ahora, el problema es que tal vez se demore esto, porque vieron que esta semana hubo casos de coronavirus en el Senado, en el Congreso, que tuvieron que desinfectar y demás. Veremos si eso retrasa o no. Si bien las comisiones no se reúnen en el edificio del Congreso, sino en el anexo, pero en el anexo también hubo hace algunas semanas. Bueno, con todas las necesidades que esto involucra, ¿no es cierto? El teletrabajo irregular, donde los sindicatos han puesto un reparo en esta cuestión, ¿no? Porque, bueno, en definitiva muchos de los sindicatos perderían poder ante algunas circunstancias porque los empleados no estarían en las fábricas, sino estarían en sus casas, ¿sí? Entonces sería otro tipo de contrato de trabajo. Claro. Así que, bueno, es todo un tema que se está definiendo. ¿No? El mundo cambió. El mundo cambió en todo Se modernizó, sentido. se actualizó y todos debieron actualizarse también. Los trabajadores, los empleadores y también los sindicatos que nos representan. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Y vamos a hablar de Maradona, André. Otro capítulo.